Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Máximo. Buenas noches, Manuel. Bueno, Colombia después del plebiscito, ¿sueño o pesadilla? Bueno, eso es una de las mayores debates en este momento. La mayoría de los electores colombianos dijo no al acuerdo de paz propuesto por el presidente Juan Manuel Santos y la FARC en el plebiscito realizado el domingo 2 de octubre. 50,23% de los votantes rechazaron la propuesta. Mientras tanto, 49,76% de los votos se contabilizaron a favor de los acuerdos que fueron resultado de casi 4 años de negociaciones en La Habana con la mediación de Cuba y Noruega y el acompañamiento de Venezuela y de Chile. Hasta última hora, los sondeos de opinión apostaban a una victoria del sí, sobre todo luego que el lunes 26 de septiembre, cerca de 20 jefes de Estado y representantes de la ONU, la OEA, el Vaticano y otras instancias acudieron a su anuncio en Cartagena de Indias. En general, los votantes expresaron su apoyo a la paz después de 5 décadas de violencia e incertidumbre para la familia colombiana, pero la mayoría discrepó de los términos del documento final. Un documento de 297 páginas que significó concesiones al principal grupo guerrillero colombiano en un conflicto con el doloroso saldo de 270.000 muertos y 6,9 millones de desplazados. Primero, la primera de ellas tiene que ver y es como un contexto general para explicar un poco lo que se estaba realizando en el país. Básicamente el gobierno nacional buscaba un respaldo político por parte de la ciudadanía y por eso convocó a que la ciudadanía votara y votara y básicamente dijera si apoyaba o no los acuerdos que desarrolló en La Habana con las FARC durante cerca de 4 años. Esto no era un requisito indispensable para que se desarrollara un proceso de paz con la guerrilla. Ya lo que vino después fue el presidente o el gobierno básicamente lo que quería era retener un respaldo para de alguna forma darle legitimidad a los acuerdos. El gobierno estaba con total seguridad de que pues iba a obtener el respaldo ciudadano y básicamente lo que sucedió fue una sorpresa enorme. Hubo una serie de situaciones que pues todavía ha conmocionado un poquito la opinión pública, cifras como de abstención de más de un 60% de la población colombiana que estaba habilitada para votar, no votó en quizás el hecho democrático más importante de la historia reciente del país. Adicional a eso vemos cómo se dividió el país de alguna forma en la intención de voto. Las zonas más afectadas por la guerra en el país fueron las zonas en las que aprobaron los acuerdos que llegaron tanto el gobierno como las FARC. Por su parte, el interior del país, donde de alguna forma se condensa la mayor población y donde pues no se vivieron tantos indicios de violencia, fue donde el voto fue negativo. Y aquí hay una serie de situaciones también para analizar bastante interesantes de cómo el impacto de lo que tiene que ver la oposición al gobierno nacional logró consolidar una serie de situaciones negativas contra el gobierno nacional, lo lograron llevar como a su favor y de alguna forma tuvieron como ese no mayoritario. Hay una situación también bastante interesante y es que se ve que él no ganó casi con menos de un punto por ciento sobre lo que debía obtener. Entonces básicamente aquí vemos una situación como que el país está totalmente dividido, no sabe qué hacer, no sabe cuál es la decisión, como ciudadanía no sabemos qué hacer con la violencia, si debemos, por ejemplo, apoyar los acuerdos que llegó el gobierno nacional o si por el contrario debemos continuar con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en el país. Bueno, el resultado del plebiscito abre un nuevo escenario político. El presidente Santos es sin duda el principal derrotado y ratificó su decisión de continuar luchando por la paz al llamar a un diálogo de los partidos opositores que se activaron a favor del no. Una coalición de partidos encabezada por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desde un comienzo se opuso a los acuerdos, siendo consecuente con su enfrentamiento a la guerrilla que combatió duramente durante sus 2 mandatos presidenciales. La misma noche del 2 de octubre desde Cuba, el vocero de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, declaró que la guerrilla seguiría luchando por la paz en una declaración coincidente con la del presidente Santos, incluso con la de Álvaro Uribe. De acuerdo con las primeras reacciones, si todos los actores del conflicto y quienes promovieron el no están de acuerdo con la paz, debería iniciarse un nuevo proceso de aproximaciones,
pero en un ambiente político distinto, en el cual pesará mucho la derrota de unos y la victoria de otros. Colombia entra sin duda en una nueva etapa marcada por la derrota del plebiscito, pero también por otras circunstancias como la caída de la popularidad del presidente Santos y el fortalecimiento del liderazgo del expresidente Uribe. Si bien ninguno de los dos podrá optar de nuevo a la candidatura presidencial, lo ocurrido el 2 de octubre introduce nuevos elementos en la política del vecino país. Por cierto, el presidente Santos fue honrado con el Premio Nobel de la Paz 2016, convirtiéndose en el segundo mandatario en recibir esta distinción después del expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. ¿Qué pasará ahora con el acuerdo de paz en Colombia? De igual forma, la FARC pasará en la vida política en Colombia. ¿Será castigada la FARC por todos los delitos que cometieron? Bien, aquí tenemos a Ricardo Ríos. Ricardo es profesor universitario, es analista, está muy compenetrado pues, con este tema. Y realmente, después del referéndum, después del plebiscito que se realizó en Colombia, realmente han quedado muchas dudas sobre qué es lo que viene ahora. Es decir, esto para los más optimistas abre un nuevo compás para rectificar un poco los términos de ese acuerdo y lograr un poco más consenso en la población, pero para otros simplemente se dedican a sacar cuentas de cuál fue derrotado y cuál salió triunfante de todo esto. ¿Qué piensas tú? No, primero que nada, yo creo que pues, Latinoamérica debe felicitarse por el éxito que significó el proceso de paz. Yo creo que eso es fundamental. Los 6 años de trabajo llevaron a un acuerdo que contenga las fallas que tenga, significó un avance fundamental y creo que es la primera vez de los casi 30 intentos que ha hecho el Estado colombiano de sentarse con la FARC a finalizar el conflicto armado que hemos puesto los puntos sobre la CIE, todos los que participamos, yo emocionalmente, yo no participo personalmente. Bueno, todos con mucho interés porque tenemos a Colombia al lado, nuestro vecino, es que, ¿no? Bueno, lo que pasa en Colombia pasa en Venezuela. Pero lo cierto es que en 40 y casi medio siglo no se había podido hacer eso. Ese avance que se logró con este acuerdo que firmó Santos, por supuesto que no, y yo creo que eso nos debe llamar a felicitarnos. Después, estamos pues con un proceso de tal vorágine que en apenas 15 días tuvimos el acto más importante de la historia de Colombia, cuál fue la celebración de la firma de los acuerdos de paz en Cartagena, con el decálogo que lanzó allí Uribe desde la calle, cantando lo que no le gustaba del acuerdo, unas cosas comparto, otras no. El plebiscito sorprendentemente derrotado porque en las encuestas era ganador y cómodamente a tal extremo que muchos analistas decían con un poco de erudición no bien calculada que si la diferencia era menor del 5% era un fracaso. Había un exceso de entusiasmo allí y después vienen los reencuentros, la gran declaración cortísima de Pastrana que le habló en tiempo de conservadores a Santos llamándolo a un encuentro entre las partes del sí y del no, el encuentro de Santos con Uribe y la renuncia del jefe de campaña Uribe con una autodenuncia muy importante al decir que la campaña no se centró en el debate, sino en las emociones, que no fue un detalle menor, y después el Premio Nobel de la Paz para Santos. Yo creo que todo eso son 15 días lo que estoy narrando. Parece la historia de un país. Pero parece la historia de mucho tiempo. Son 2 semanas. Sí. Entonces sacar ahí una conclusión, creo que... Ahora, ¿qué crees tú, Ricardo? Creo que es sano tener prudencia. Sí, claro, mucha prudencia. Eso sin duda, ¿no? Hay gente que ya a rajatabla ha aceptado posiciones. Yo creo que hay que esperar que esto decante un poco más. Pero de todas maneras hay un hecho allí importante. Es que tampoco es que es decir, hay una diferencia que hace que se dé por ganador a un bando y a otro no, una opción y a la otra no. Pero sin embargo, hay casi un 50% de colombianos que dijeron sí, y hay un 60 y pico que ni siquiera se pronunció. ¿A qué crees tú que se debe esta abstención? Ese es el gran análisis. Yo creo que esto hay que analizarlo. Esa es, como dicen en este programa, la clave. La clave, exactamente. Robándole la frase Buscando claves no las pasamos. Así es, sí. Muy bien. Yo creo que por ahí van las líneas de análisis de este problema. Primero, mucha gente está analizando el problema de Colombia como para ver cómo lo beneficia desde su posición nacional. Eso pues, está bien para la publicidad política, pero está mal porque las conclusiones van a ser erróneas. 60.000 votos de diferencia, si uno lo compara con los 70.000 votos no marcados, 80.000 votos no marcados
y los ciento y tantos 70.000 nulos, nos da un total de 250.000, es decir, 4 veces la votación, la distancia entre las dos opciones. Ahí no se puede decir que ganó el sí, pero que ganó el no. Pero no has escuchado muchas versiones Aunque, de gente que dice que la abstención es porque estaban en contra bueno, de los acuerdos. ahí yo creo que esa es la gran preocupación de la sociedad colombiana que tenemos toda hace mucho tiempo, y es que la democracia no es una opción para el pueblo colombiano, no es una oferta creíble, porque no se abstuvieron para este proceso electoral, se abstienen históricamente. Históricamente, Y en particular porque siempre dicen que ellos juegan a pelear y siempre terminan pactando. Y lo que es una virtud de la democracia colombiana, que es esa que acabo de narrar, la ven como un defecto, porque está muy marcada por la conflictividad, la irracionalidad de los conflictos armados, la imposibilidad de creer que la gente con diferencias pueda llegar a acuerdos. Eso ha sido una de las tragedias de Colombia. Ahora, lo que sí es cierto, no sé si tú compartes esto, el que dijo sí le dijo sí al proceso de paz. El que dijo no, no es que no le dijo no al proceso, no es que le dijo no al proceso de paz, pero sí tiene válidas reservas con ciertas condiciones de ese proceso, ¿cierto? O la forma como se plantearon los términos del acuerdo, en el sentido de que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a la impunidad, que se funda sobre la impunidad. Bueno, yo diría, como dijo mi mamá, mi difunta madre, de lo malo lo bueno. Y yo creo que esta derrota, al sí, puso a Santos a negociar con un segmento que ignoró. Porque yo creo que entre los errores que estuvo Santos en la conducción de este proceso, estuvo un cierto grado de prepotencia. Yo creo que obviar a un segmento político en una negociación nacional tan complicada no fue acertado. Eso, por supuesto, es una predicción a posteriori. Sirve para lo que viene, no para lo que pasó. Y también sirve de regaño al señor Uribe, porque hay que entender que la politización del debate impidió que Colombia avanzara hacia lo que me parece a mí fundamental. Y es poner a la FARC a vivir electoralmente, es hacer que se cuente. La FARC no goza de popularidad en Colombia, no es un segmento popular, no lo es. Y la protección que pidió la FARC a través de la representación diplomática, parlamentaria, etcétera, es por las experiencias previas de que las desmovilizaciones de guerrilleros en Colombia han venido acompañadas de masacres. Entonces tenía razón una analista española que en estos días, revisando este proceso, centró su análisis en lo que llamó la perplejidad de las élites. Sí. En relación a la respuesta del pueblo colombiano, pues. Sí, no, es que es cierto. Es bien interesante esa frase, porque yo creo que este es un problema profundamente social. La paz en Colombia, ese análisis que dijeron que en la guerra ganó el sí y en la paz ganó el no, es mentira. Las ciudades están llenas de gente desplazada por la guerra. La guerra ha afectado a toda Colombia. El costo en gastos militares que significa el Estado colombiano, la guerra con la FARC, es descomunal. El desbarajuste de tener a un cartel del tamaño de la FARC, con el dineral que mueven a través de la cocaína y de la minería ilegal, es un problema muy severo para la frontera venezolana. Eso no se pasa de lado diciendo que es que en Bogotá no pasa y en el Chocó sí pasa. Es más complejo que eso. Y yo creo que en este momento lo importante es celebrar que el Premio Nobel de la Paz le da un impulso y un espaldarazo al mejoramiento del acuerdo de paz, que el acercamiento entre Santos y Uribe incorpora componentes que nunca debieron ser dejados por fuera en la reflexión, y también va a permitir centrar algo que la sociedad colombiana debate hace mucho tiempo y que nosotros solo lo hemos visto desde el punto de vista periodístico, que es decir que la impunidad no se podía tolerar. Hay que tener cuidado con eso, porque violentos ha habido mucho. La desmovilización de los paramilitares no terminó con prisiones largas para un gentío que cometieron también gravísimos actos contra los derechos humanos y violaciones sistemáticas, coordinadas y documentadas. Y yo creo que no es una buena pista andar buscando los buenos, los malos, los ganadores y los perdedores, claro, porque en mi tranquilidad espiritual la paz en Colombia avanzó un mundo con este proceso. Claro. Pudo haber llegado más lejos. Así es la vida, sigamos peleando. Y que hay, Ricardo, un trabajo que hacer ahora, porque tampoco es que esto se zanja por sentarse a una mesa y firmar por más mérito que eso tenga, sino que ahora tiene que venir también toda una serie de no solamente de gestos, sino también de acciones que definitivamente encaucen esto por los caminos de una paz duradera, ¿no? ¿Y qué tú crees que sigue aquí? Ya, aquí sigue lo siguiente, bueno. Sigue lo siguiente. Qué difícil. Sigue punto. Eso se me salió lo docente ahí. En un minutico, ¿qué es lo que nos queda? Ok, cortico. ¿Qué sigue acá? Siguen los acuerdos del lado del conservadurismo colombiano, en general del gobierno colombiano,
la apertura a nuevas concesiones que tiene que hacer la FARC y la inteligencia de apoyar y silenciar que tienen todos los que están actuando como garantes, porque varios han estado tentados de convertirse en protagonistas y querer Así cobrar es. cosas que ahí no hay nada que cobrar. Comenzando por Santos y Uribe. Comenzando Que por los dos. cometieron el error de politizar eso para ver quién ganaba internamente, mezclando el debate ese de la reforma fiscal que no tenía nada que ver con la paz. Eso es un aprendizaje para ellos y creo que, que se lo metieron bien internamente en la cabecita, y yo creo que nosotros como parte garante, que es el Estado venezolano, debemos guardar silencios más prudentes que lo que hemos hablado de decir merece una estatua el presidente, no, se salvaron por nosotros. Ahí el silencio es el gran apoyo y dejar que los colombianos resuelvan un conflicto que a todos nos tiene desgarrados desde hace 50 años. Tanto en Bogotá como en todas las regiones se vivió, primero que todo, una incertidumbre, una sorpresa enorme. En el país se creía que el sí a los acuerdos iba a ganar y que iba a arrasar y que tal vez iba a ser la participación política histórica en la historia del país. Sin embargo, cuando en los primeros boletines comenzamos que empieza a ser reñida la votación y al final cuando se conoce que el no comienza a sobrepasar al sí, pues nadie lo podía creer. Habían muchas manifestaciones que se tenían planeadas en varias ciudades del país a favor del sí, y es que y el mismo gobierno tenía organizadas una serie de situaciones y actividades en el que se quería de alguna forma celebrar ese apoyo de la ciudadanía y ese respaldo político a los acuerdos. Sin embargo, ese mismo día hubo caras largas, muchas lágrimas, nadie lo podía creer. Ya comenzó la concentración de los grupos guerrilleros, la dejación de armas, y entonces en estos momentos hay como un lío, un limbo en el que no se sabe por parte de la guerrilla qué está pasando, qué va a pasar. La guerrilla, los altos mandos están en Cuba, y por el momento pues lo que se conoce es que hay al menos una voluntad política por parte del gobierno nacional, los altos mandos guerrilleros, de continuar el sacar a flote y tratar de salvar el proceso de paz que desarrollaron. Existían unos miedos latentes en la población, sí, y básicamente uno de ellos era que a partir de la transición de la guerrilla como grupo armado ilegal a un grupo político iba a llevar a Colombia, que se iba a convertir en Venezuela con las condiciones que ya pues todos conocemos. Entonces ese miedo del desconocimiento de qué pasó en Venezuela y ese miedo de la población colombiana de que cambie el sentido político del país de alguna forma, su oriente político, llevó de alguna forma a la población a inclinarse por el no. Hay otra serie de situaciones que afectaron mucho, y creo yo que tiene que ver que el gobierno nacional no logró desligar la mala imagen que tiene en su gestión frente a los acuerdos como tal, porque son dos hechos totalmente diferentes. Uno, el de querer conseguir una finalización dialogada y pacífica al conflicto armado interno, y otra, la gestión del gobierno Santos. Bueno, María Felipe, después de todo esto está interesantísimo todo este análisis, pero ¿cuáles posibilidades se abren? Mira, yo lo que creo que hay que destacar en una semana es la madurez de la dirigencia política colombiana. Sí, señor. Y la madurez de Colombia, de la cual siempre se ha hablado, pero en este caso ha quedado demostrada. Mucha gente pensaba cuando vio los resultados, aquí hay un ganador y aquí hay un derrotado. Bueno, y eso es así en la interpretación de los números, a pesar de que la diferencia fue de medio punto, ¿no? Pero resulta que allí el debate no era paz o guerra. El debate de todos los colombianos era la paz. Porque no es un debate nuevo. Los colombianos han venido luchando y proponiendo esfuerzos en función de la paz. Y justamente esa paz va a avanzar. El rechazo fue a ciertos elementos del acuerdo, no a la naturaleza ni el espíritu del acuerdo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y se demostró porque, bueno, ¿qué pasó al día siguiente? Bueno, Timochenko, el guerrillero, dijo que siguen en la paz. ¿Qué dijo, por ejemplo, que se esperaba la opinión de Álvaro Uribe, que fue el más, bueno, Álvaro Uribe fue al Palacio de Nariño y le estrechó la mano después de 6 años al presidente Santos? ¿Y qué ocurre en este momento? Que todos los sectores están reuniéndose
en función de lograr un acuerdo nacional que además de la paz incluya en ese acuerdo también otras materias importantes. Entonces, estamos pasando del acuerdo de paz al acuerdo nacional y allí triunfa Colombia y la madurez de su dirigencia política de uno u otro sector. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.